Bueno, si les parece bien, vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Primero les quiero dar la bienvenida a todos. Pedirle que mientras dure la charla mantengan el micrófono muteado, más que nada como para que no aparezcan ruidos externos y que todos puedan escuchar sin problema la charla de hoy. Y bueno, después obviamente me pueden hacer, al final de la charla, me pueden hacer, liberar los micrófonos y hacerme todas las consultas que crean oportunas hacerme. Eh, bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Giovan Batista, que estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Para aquellos que es la primera vez que participan de este ciclo de charlas, Legatec es una empresa que se dedica a producir y comercializar químicos para la construcción, que estamos en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Y bueno, desde hace un par de años a esta parte hemos armado este ciclo de charlas que hemos denominado Legatec y la construcción, que la idea es no solo hacerle llegar a todos aquellos que estén en la industria y que estén interesados en estos temas, no solo mostrarles los productos y soluciones que brinda la empresa, sino además, bueno, hacerle llegar información sobre los distintos temas que hacen a la construcción diaria y además invitar a terceras partes que no estén involucrados directamente en los químicos para la construcción, pero que sí pueden aportar ideas y soluciones para la industria de la construcción. En el día de hoy vamos a hablar de membranas de curado y bueno, y un poco saber qué son y en qué momento y de qué manera poder usarlas. Antes de entrar en el tema específico, que son membranas de curado, bueno, primero entendamos o hablemos un poco de qué se entiende por curado del hormigón. Y la idea de cuando uno define curado del hormigón se refiere a todo lo que es un proceso que tiene por objeto ayudar al hormigón a darle las condiciones, sobre todo de humedad y temperatura, para que se puedan desarrollar todas las reacciones de hidratación de ese hormigón. ¿Esto qué quiere decir? A ver, un poco, si bien no es membrana de curado, pero sí es temas que están relacionados con el hormigón. eh, para que una partícula de cemento se hidrate y pase de ser un polvo a ser un sólido y que pueda brindar las características que uno le pide después a un hormigón, necesita, como es una reacción química, necesita de humedad y temperatura. Normalmente esa hidratación no es instantánea, o sea, no es que una vez que inicialmente pone en contacto el agua con el cemento, reacciona, se hidrata y genera todas las propiedades del cemento y obviamente del hormigón, sino que necesita un tiempo para hacerlo. Mientras más humedad y control de temperatura tengamos, más se van a desarrollar esa reacción de hidratación y por lo tanto las propiedades que uno le va a pedir al hormigón. Por lo tanto, siempre un curado adecuado va a requerir de presencia de humedad, de temperatura y además de un cierto tiempo. Ese curado lo podemos hacer de una manera, lo que se llama habitualmente normal, que es cuando yo, sin agregar factores externos, le aseguro al hormigón humedad y evito las bajas temperaturas. O puede ser ese curado, puede ser acelerado. Ya es cuando, es un caso particular que normalmente se usa más en plantas de prefabricados, que es cuando yo, además de humedad, lo someto al hormigón a altas temperaturas controladas para que ese desarrollo de la reacción de hidratación sean más, no más violentas, más rápidas. Si yo descuido alguno de estos factores, las propiedades que yo deseo obtener en el hormigón no se van a desarrollar de la misma manera como yo pensé que tenían que desarrollarse. Cuando uno dice que comienza ese proceso de curado del hormigón, y es cuando el hormigón se encuentra lo suficientemente rígido como para no dañar a la superficie, obviamente por el método curado que yo adopte. Eh, Esto no implica, además, que pueda ser, además de curar el hormigón, sea necesario que proteja el hormigón
por ejemplo, cuando estamos sometidos a tiempos fríos o cálidos, o sea, cuando las temperaturas son extremas, básicamente. Eh, ¿Qué entendemos por suficientemente rígido? Bueno, básicamente el hormigón pasa de un estado plástico, fluido, a un estado, digamos, endurecido, rígido. Ese periodo intermedio es lo que uno normalmente, cuando ya el hormigón deja de ser trabajable, pero todavía no desarrolló todas las características como para decir que está endurecido, es lo que uno llama tiempo de fraguado. Bueno, normalmente el curado va a comenzar casi en el momento en que está finalizando ese tiempo de fraguado. Cuando uno hace un hormigón, tiene que tener en cuenta que el hormigón o en una obra de hormigón, es un proceso que se inicia con el diseño de la mezcla de hormigón, una evaluación en el laboratorio para ver que esa mezcla que uno diseñó tenga las propiedades que uno le está pidiendo, en general, básicamente, características en el hormigón en estado fresco y las características que tiene que tener en estado endurecido. Generalmente uno cuando habla de estado endurecido habla esencialmente de resistencia, aunque hay otras propiedades que están involucradas directa o indirectamente con la resistencia. Pero una vez que yo hice todo el diseño, lo probé en un laboratorio, lo que yo estoy obteniendo son las características deseables de ese hormigón que va a terminar en una estructura. Yo después, una vez que hice todo eso, a eso tengo que elaborar ese hormigón, lo tengo que transportar, lo tengo que colocar, lo tengo que compactar y además lo tengo que cuidar para que al final todo lo que hice en el laboratorio sea equivalente o lo obtenga de misma manera en la realidad, o sea, en la estructura finalmente construida. De todo ese proceso, obviamente, el último es la etapa de curado del hormigón. ¿Qué me genera no solo curar el hormigón, sino tener cuidado y darle dedicación al curado del hormigón? Bueno, me va a asegurar que voy a aumentar la resistencia, básicamente porque voy a lograr un mayor grado de hidratación del cemento y por lo tanto voy a tener un hormigón más eficiente que si se hidratara menos. Como consecuencia de un proceso de mayor hidratación, la cantidad de poros que se me van a quedar dentro de esa estructura de pasta de cemento y agua va a ser menor, con lo cual va a aumentar la impermeabilidad. Como tengo más resistencia a compresión, voy a tener por derivada mayor resistencia a la abrasión. Como tengo menos poros en la matriz del cemento, de pasta de cemento, tengo una mayor resistencia a la congelación de hielo, voy a tener una mayor estabilidad de volumen y en lo que sería esa transición entre o estado fresco y endurecido, lo que voy a conseguir es una disminución de fisuración por origen plástico. Comencemos por la última parte, o sea, en esa transición entre el hormigón en estado fresco al estado endurecido, que es el fraguado y la ganancia de resistencia en las primeras horas y primeros días. Es habitual ver cuando uno coloca el hormigón, sobre todo en hormigón en superficie, como puede ser un pavimento, un piso, que a las pocas horas aparezca una serie de microfisuras en forma de arañitas o mapeo, que es lo que normalmente uno llama fisuración plástica, y que en algunas veces también después de varias horas o algunos días, en los primeros 3 días generalmente, o dentro de los primeros 3 días, que aparezca alguna fisura de mayor dimensión, de mayor apertura, en general en forma transversal a la mayor dimensión. Bueno, estos dos tipos de fisuraciones se producen porque lo que tengo es una especie de, llamémosle, de pérdida de humedad en la superficie del hormigón respecto a el interior de la masa del hormigón y que es producto básicamente por a que hay una mayor evaporación del agua cercana a la superficie del hormigón. Esa evaporación se va a producir por una combinación entre la temperatura ambiente que yo tengo
en el aire, la humedad que yo tengo en ese ambiente donde está la estructura de hormigón, la temperatura del hormigón y el viento que esté en ese momento circulando alrededor de la superficie. Eso lo podemos graficar como para tener una idea de qué potencial incidencia puede tener esos factores para la formación de fisuraciones plásticas o de contracción. En el ábaco que se ve ahí, que, digamos a mi derecha, donde básicamente uno entrando por la temperatura del aire y la humedad relativa va hacia la temperatura del hormigón, baja hasta la velocidad del viento y lo que termina obteniendo es lo que se denomina una tasa de evaporación, que normalmente está medida en kilos por metro cuadrado sobre hora. Para que tengan una referencia, cuando uno ya está por encima de 0,55 de esa tasa de evaporación, ya empieza a tener riesgo de fisuración mínimamente plástica. A medida que vaya aumentando la tasa, ese riesgo de fisuración, ya no plástica, sino también de contracción por secado, empieza a ser mayor. Con lo cual, nos da una idea que casi cuando uno está hormigonando una estructura, sobre todo las superficiales, y en contacto con el medio ambiente ejerce una incidencia muy alta para el tema del curado del hormigón. ¿Por qué se producen estas fisuras? Bueno, básicamente es porque superficialmente el hormigón le entrega el agua o la humedad que tiene en su interior, se la entrega muy rápido al medio ambiente. Como el hormigón tarda, digamos, unos días en desarrollar su resistencia, y recordemos, hago un paréntesis, que la resistencia a tracción del hormigón es del orden del 10% de la resistencia a compresión, o sea, casi es muy bajita la capacidad de resistir tensiones de tracción. Entonces, cuando se produce esta evaporación, digamos, llamémosle, de humedad en la superficie del hormigón muy rápida, lo que va a producir es, por diferencia de tensiones entre la humedad relativa que tiene el hormigón en la superficie con respecto al interior, tensiones de tracción, y como no tengo capacidad, porque está todavía muy fresco el hormigón, de haber generado resistencia resistente a tracción capaz de soportar esas tensiones, ahí es donde se produce la fisura. Por eso, a nivel superficial, es tan esencial el tema del curado sobre la superficie del hormigón. Hago una aclaración, la fisuración plástica estructuralmente no es un problema, sí es un problema estético. La fisuración por contracción sí puede ser un problema ya más de tipo estructural, básicamente por no solo el ancho de la fisura que se forma, sino por la profundidad de esa fisura. En general las de contracción terminan, por ejemplo, en un pavimento, pueden llegar directamente a trasvasar todo el ancho del pavimento, o todo el espesor del pavimento, perdón. Eso es, digamos que en un estado cuasi fresco. Acá estamos, con lo que hablaba, todos estos fenómenos de fisuración, tanto plástica como de contracción, se producen desde, digamos, uno podría decir, desde el inicio del fragado del hormigón en adelante. Ahora, una vez que endureció el hormigón, el efecto de la humedad también genera un desarrollo diferente de la resistencia del hormigón. En este gráfico, que si bien es un gráfico de, digamos, llamémosle de libro, no necesariamente se tienen que reproducir las curvas exactamente igual, pero en la práctica sí se reproduce. Ahí lo que vemos es un caso que sería la curva digamos, la curva ideal, que sería la roja, que es que el hormigón estuvo curado durante 28 días. Y tiene un desarrollo de resistencia determinado. Fíjense ustedes que si yo en vez de curarlo durante 28 días, lo curo 7 días y después lo dejo al aire, o sea, dejo el proceso de curado, la curva roja se me transforma en la curva verde. En los primeros días yo no voy a notar una diferencia de resistencia, diría que a los 28 ya empiezo a notar diferencia, pero en las edades subsiguientes la diferencia ya empieza a ser más notable. Y si yo hubiera dejado
por ejemplo, en el laboratorio sin curar, o sea, directamente al aire, la probeta de hormigón, sería mi curva marroncita. Y si yo lo hubiera curado todo el tiempo, acá en este caso del gráfico llega hasta un año, digamos, de ensayo, sería mi curva azul. Fíjense ustedes que, digamos, en las primeras edades no se nota la diferencia del efecto del curado en el tema de ganancia de resistencia, pero a medida que vamos avanzando en la edad, sí se va notando esa diferencia. Y esto es básicamente es porque la partícula de cemento no se hidrata instantáneamente, le lleva un tiempo. Entonces, mientras más humedad le llegamos entregando a una partícula de cemento, mayor cantidad de esa partícula de cemento va a entrar en contacto con el agua y por lo tanto va a producir digamos, los productos de hidratación. Otra manera de verlo sería ya no en el sentido del efecto de la humedad, sino en efecto también de la temperatura. Acuérdense que yo les mencioné que para que una estructura de hormigón desarrolle bien su resistencia, el curado depende no solo de la humedad, sino también de la temperatura. En este gráfico, en realidad, lo que se está poniendo es para distintas condiciones de temperatura de colocación del hormigón y de curado de ese hormigón, toma la resistencia 28 a 28 días como 100% de la resistencia. Por eso todas las curvas en el día 28 dan exactamente en el mismo punto, porque todas serían 100%. No importa, van a tener valores absolutos, digamos, diferentes, pero en términos comparativos, referidos todos a una edad de 28, todos tienen que ser 100%. Fíjense ustedes que la curva roja, que es colocado y curado a 23 grados, tiene una forma. Cuando yo a esa misma a ese mismo hormigón lo coloco y lo curo a una temperatura mayor, que sería el caso de la curva azul, gano mucha más resistencia inicialmente, justamente por el efecto que genera la temperatura sobre la reacción química, pero que después empieza a perder eficiencia. O sea, es como que el proceso se hace más rápido, pero al hacerse más rápido también consume más energía y después se queda sin material para seguir hidratándose. Y por el contrario, cuando yo estoy colocando el hormigón a 10 grados y lo curo a 10 grados, que sería el caso de la curva violeta, mi ganancia inicial es muy lenta, justamente porque la temperatura es baja, de las dos cosas, tanto del hormigón como del medio ambiente, pero después de los 28 días sigue ganando resistencia. O sea que no me interesa tanto mostrar estas curvas con el afán de discutir técnicamente cuánto más gana o menos, sino es mostrar un poco o dar un poco una idea de la importancia que tiene el curado en el proceso de hormigón, de un hormigón. Que normalmente o muchas veces uno se queda como el proceso que llega hasta la compactación del hormigón. Después de que lo coloqué y lo compacté, me olvido de esa estructura y en realidad todavía me está faltando una etapa más que es lo que uno normalmente llama curado. Para lograr, digamos, mantener esas condiciones, o sea, de humedad, de temperatura, existen diversos métodos para poder hacer un curado del hormigón. Y que básicamente uno los puede agrupar en tres familias. Una primera familia que sería que yo a la estructura de hormigón le suministro agua adicional. Básicamente lo que estoy tratando de hacer al suministrarle agua adicional a ese hormigón, acá estamos hablando, ojo, no es que yo le pongo más agua al hormigón en estado fresco, es una vez que está colocado, compactado, que ya inició el fraguado, o sea, estoy hablando nada más que de proceso de curado. O sea, ya la superficie del hormigón tiene dureza suficiente como para que si yo le agrego agua por arriba o algo húmedo por arriba, esa agua va a quedar en la superficie, pero no se va a meter adentro del hormigón. Hago la aclaración porque por ahí puede dar a una mala interpretación o una confusión. Entonces, si yo estoy buscando una manera de suministrar agua con la idea de que sirva de barrera entre la superficie del hormigón y el medio ambiente, yo lo puedo hacer básicamente por un rociado o aspersión, o sea, formando una especie de niebla
que lo que está generando es un ambiente húmedo por sobre la superficie del hormigón. Puedo colocar coberturas húmedas. Una clásica puede ser arpillera mojada, por ejemplo. Y otra ya directamente es transformar a la superficie del hormigón en una pileta. O sea, hago un encharcamiento de la superficie del hormigón. Todos estos métodos, obviamente, que son, digamos, son posibles de realizar, en la práctica tienen, según el tipo de estructura que uno quiera curar, tiene sus inconvenientes. Y básicamente uno de los principales inconvenientes son dos. El primero es el momento en que yo puedo hacer este suministro adicional de agua. Yo estoy diciendo que para poder poner algo arriba de la superficie del hormigón, el hormigón ya tiene que tener una resistencia determinada. Y si me demoro un poco y la evaporación fue muy rápida, no consigo evitar la fisuración plástica, por ejemplo. Y el otro aspecto que tiene es cuánto tiempo voy a estar suministrando esta agua adicional. Supongamos que estamos en el caso de que voy a generar por aspersión una niebla. Es muy difícil. Inicialmente lo voy a poder hacer, pero yo no voy a poder hacer un sistema que esté durante 2, 3, 4, 5 días haciendo esa niebla o produciendo esa niebla. Lo más probable es que la niebla se haga durante las primeras horas y después se deje de lado, y con lo cual ese método de curado no es malo, pero no alcanza a ser lo suficientemente bueno como para cumplir con su objetivo. El segundo grupo, la segunda familia, ya es sellado del agua de la mezcla, que básicamente ahí entrarían los casos donde yo uso alguna hoja plástica, como puede ser un film de polietileno, o entran aquí lo que es el tema de la charla de hoy, que son los compuestos de curado formadores de membrana. Básicamente lo que estoy poniendo es una lámina suficientemente impermeable que no me dejan hacer intercambio de humedad entre el hormigón y el medio ambiente. Estos métodos, después vamos a ver más en detalle el de membranas de curado, pero cualquiera de los dos métodos son un poco más eficientes que los anteriores, básicamente porque más allá de la mayor o menor complejidad para su implementación, una vez que está implementado es fácil de mantener en el tiempo que yo necesito tener la estructura protegida con este sistema de curado. Y finalmente está el tercer grupo, la tercer familia, como lo quieran denominar, que ya ahí en realidad lo que estoy haciendo es provocar el desarrollo acelerado de la resistencia. Eso lo logro con sistemas de vapor, por espiral de calentamiento, por algún sistema de cimbras que estén calentadas generalmente eléctricamente. El caso más típico es el curado a vapor en una planta de premoldeado, que básicamente lo que yo hago es un ciclo que obviamente hay que determinarlo, pero que normalmente tiene un esquema de calentamiento del medio que está circundando la estructura, se mantiene la temperatura durante un periodo de tiempo y después se produce durante un último periodo o lapso de tiempo un periodo de enfriamiento. Decía, básicamente lo que no puedo hacer es calentar a la estructura, supongamos una viga premoldeada, no la puedo calentar o llevarla de 20 grados a 60 en 10 minutos, ni tampoco la puedo enfriar en 10 minutos. Entonces, necesito hacer un ciclo que conceptualmente o en líneas generales los tiempos pueden ser un poco más largos, un poco más cortos, pero que en términos generales tienen el esquema o el espíritu del esquema que se muestra en la filmina. Esto en las obras en general, de construcción general, no es aplicable, por eso menciono que es un caso que muchas veces se usa en plantas de premoldeado, en alguna estructura particular, pero que no es de uso, digamos, habitual. Los otros dos casos, o las otras dos familias, son más habituales en una construcción, digamos, que se ve habitualmente. Dicho eso, pasemos entonces a hablar específicamente de lo que son las membranas de curado o curadores, como se dice habitualmente. Que básicamente lo que son compuestos líquidos
que lo que aseguran o que luego de aplicado lo que hacen es formar una película uniforme sobre toda la superficie y que tiene un efecto en el tiempo, digamos, prolongado. Por lo menos prolongado en el tiempo que uno habla habitualmente de tiempo de curado. O sea, no tiene que durar un mes, para exagerarlo, pero sí tiene que durar entre 3 y 7 días, que es el tiempo habitual que uno va a requerir curar una estructura de hormigón. Existen en el mercado, no solo aquí, sino a nivel mundial, básicamente dos tipos de productos o de soluciones que forman emulsiones, perdón, películas de curado. Unas son emulsiones base acuosas de resinas o ceras o parafinas o resinas acrílicas, y la otra familia que ya son disoluciones en solventes de resinas en general acrílicas o derivadas de petróleo. Dentro de estas dos familias, después las variaciones pueden ser muy amplias, pero conceptualmente siempre vamos a estar hablando de dos tipos de membranas de curado: bases acuosas y bases solventes. Independientemente del origen del producto, base agua o base solvente, cualquiera de los dos tienen características que son, digamos, parecidas. Lo que puede cambiar es la performance según ciertas condiciones ambientales en las cuales uno tenga que utilizar cada una de ellas. Las características de cualquier membrana de curado, o que una membrana de curado que cumpla con las normas y que sea, digamos, como performance sea buena, lo que tiene que tener es una buena capacidad de formar una película de impermeable. No solo impermeable al agua, sino que también sea impermeable al vapor de agua. O sea, tampoco por vapor de agua se tiene que escapar la humedad de la masa del hormigón. En general, cualquiera de este tipo de membranas, la aplicación es muy rápida. En términos comparativos, si se recuerdan los otros métodos de curado, es una solución de costo relativamente bajo y de fácil disponibilidad. Disponibilidad no solo en el mercado, sino disponibilidad para utilizarse en la obra. Eh, Eso los hace bastante, digamos, económicos, porque la productividad en temas de curado es bastante alta. O sea, acá estamos hablando de una persona aplicando por aspersión un producto contra soluciones como pueden ser colocar film de polietileno o cosas más complicadas como digamos, una inundación de la superficie. Como ya medio les iba diciendo, los puedo aplicar por aspersión, por rodillado, por pintado. La forma más habitual es hacerla por aspersión. Una cosa que en general no se toma muy en cuenta es que la ideal sería poder aplicarlo en dos capas ortogonales. Esto es básicamente porque para que una cosa es que se forme la película y otra cosa es que la película sea uniforme. Y para que la película sea uniforme, la única manera es que la aplicación sea uniforme. Donde yo aplico de manera espaciada la membrana, o no la aplico en toda la superficie digamos, en una cantidad equivalente por unidad de metros de superficie, la película no se va a formar, no se va a formar una película uniforme. O sea, si yo en un lugar pongo 2 y en otro pongo 4, el espesor de la película es diferente, no es uniforme, y cuando trate de reaccionar se va a formar una película discontinua, que eso normalmente lo que genera es que se rompa la película, y obviamente donde se rompa deja de funcionar como tal. Las dosis habituales van a estar entre 100 y 300 gramos por metro cuadrado, va a depender de varias cosas, pero esencialmente de la rugosidad de la superficie y de las condiciones ambientales. Le mencionaba antes, sobre todo de humedad y temperatura no solo ambiente, sino del hormigón y del viento, perdón. Son durables, van a durar, o debieran durar, al menos los 7 días, que en general es lo mínimo que se pide como mínimo tiempo de curado por los reglamentos de cualquier estructura de hormigón.
Me permite además combinarlo con alguna membrana física en el caso que tenga algún problema de gradientes térmicos o de rápida maduración. Y el último punto que por ahí también es importante y que a veces a ver, no se entiende bien por qué es así, y lo piden las normas además, es que están pigmentados de color blanco. Esto tiene dos motivos. Uno, si se quiere, que es más funcional, que es que al ser pigmentado de blanco me permite observar rápidamente qué parte de la superficie coloqué la membrana de curado y en qué parte no la metí, y si la estoy poniendo de una forma más o menos uniforme y pareja. Pero también el otro punto de vista que es técnico es que al ser blanco tengo una mayor capacidad de reflejar la luz, con lo cual bajo la temperatura de esa superficie de contacto entre el hormigón y el medio ambiente, y eso también me va a ayudar a que el fraguado esté más balanceado y no se me produzca ningún desecamiento justamente por un salto térmico de temperatura. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces, a ver, normalmente todos los productos que se elaboran, que son membranas de curado, cumplen con la norma de membranas de curado. En el caso nuestro es la IRAL 1765. Eh, pero el método de ensayo es un método de ensayo de laboratorio y que no siempre se refleja después en las condiciones de obra. Uno de los motivos en que puede variar es que yo esté aplicando una dosis que no es la ideal para las condiciones medioambientales en las que voy a aplicar la membrana de curado. Les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí alguna vez, hace muchos años atrás ya. Tuve oportunidad de participar en la construcción del aeropuerto del Calafate, y habíamos, bueno, no solo los aditivos para el hormigón, pero sino también habíamos comercializado la membrana de curado, que era una membrana de base solvente, que es mucho más estable que el agua en condiciones extremas, y inicialmente para las dosis que uno recomendaba no conseguíamos el resultado en obra que se requería. Básicamente había problemas de fisuración. Eh, Empezamos a hacer ensayos en la obra directamente, ya no en el laboratorio, y se llegó a que era necesario aplicar el doble de dosis de la que uno en condiciones más normales, este, digamos, recomendaba. ¿Y cuáles eran los dos motivos o causas de por qué se tenía que recurrir a una dosis mucho mayor? Eran dos. Una de aplicabilidad, por más que los regadores, los aspersores estaban muy cerca de la superficie del hormigón, había tanto viento que gran parte del líquido de membrana de curado se volaba. Entonces, a la superficie del hormigón llegaba menos de lo que realmente se le estaba colocando. Eh, y eso hizo que se tuviera que aumentar. Era mucho más fácil aumentar la dosis que terminar bajando los aspersores porque llegaba un momento que no se podían bajar más. Y al volarse tanto, ahí pasábamos al segundo punto, que la aplicación no era uniforme. Entonces, según la ráfaga del viento, me colocaba más o menos líquido sobre la superficie, me producía problemas de tensiones diferenciales en la formación de la membrana o no le llegaba la cantidad suficiente. Otro tema que es bastante habitual ver en obra y es que, como en general, y como les dije antes, tanto el base acuosa como el base solvente no dejan de ser una resina en un medio que puede ser agua o un solvente. Es importantísimo el homogeneizar el producto antes de colocarlo. Muchas veces uno va a una obra porque hay algún reclamo o algo que se le parezca, porque dicen que no está funcionando bien y resulta que se está colocando el material sin mezclarlo antes de utilizarlo. Bueno, digamos, un tema que ocurre más seguido de lo que debiera. Y el otro tema, que esto ya es más técnico,
es que en función de lo de siempre, ¿no? De la temperatura ambiente, de la humedad y del viento, puedo tener más o menos tiempo de formación de membrana. Entonces ahí hay que empezar a ajustar en qué momento, luego de haber colocado y compactado el hormigón, es el mejor instante para hacer la colocación de la membrana de curado. Entre de eso, por ahí les doy digamos, algunos tips que pueden ayudar a prevenir estas cosas de por qué puede fallar la membrana en una obra. Cuando uno usa una membrana base solvente, en general, el curado hay que comenzarlo tan pronto como sea posible. O sea, acá en este caso, ni bien hicimos el último paso de compactación del hormigón, es ya colocar la membrana base solvente. En el caso de una membrana base acuosa, el mejor momento no es el instantáneo, después de compactado el hormigón, sino es cuando ya la superficie del hormigón deja de estar brillante. O sea, básicamente dejó de exudar agua el hormigón. Con lo cual ahí el tiempo óptimo de colocar una membrana base acuosa va a estar entre el tiempo de fraguado final y el fin de exudación. Según ahí va a depender un poco de lo que le decía, no bueno, de las condiciones ambientales, pero también de las características del hormigón. Si el hormigón tiene una tendencia a exudar más agua, vamos a tener que esperar más al fin de la exudación para colocar una membrana base acuosa, y si el problema radica más en un tema medioambiental, es más cerca del tiempo de final de fragua. Y ahí es donde uno empieza a partir del criterio de cuál es el momento, según el tipo de producto y de las condiciones del hormigón y medioambientales, es el mejor momento, es, digamos, como el criterio más importante para definir, aceptar o rechazar la solución. Y como les dije antes, la dosis, más allá digamos, lo recomendado por el productor, en realidad cuando uno tenga condiciones medioambientales muy severas o cuando la superficie del hormigón sea más rugosa, las dosis seguramente van a ser mayores. En cualquiera de los casos, siempre es mucho más aconsejable, más allá de determinaciones previas, siempre lo bueno es hacer alguna prueba de campo. Un producto, ahora uno me podrá decir, bueno, pero entonces, aparte de el tiempo en que puedo empezar a colocar la membrana de curado en función de su composición química, ¿cuál es otra diferencia a tener en cuenta en función del tipo de membrana que esté utilizando? En general, un producto base solvente funciona mejor cuando las condiciones de tiempo son más extremas, y cuando hablo de extrema es o baja o alta temperatura o mucho viento. Mientras más crítica es la tasa de evaporación, más conveniente es usar un producto base solvente. Y el otro tema es si tengo hormigones que exuden más que otros. ¿Por qué es un tema importante el tema de la exudación del hormigón? Porque si un hormigón exuda mucha agua y yo coloco una membrana base acuosa, el agua que le está aportando el hormigón a esa membrana que se quiere formar aumenta la relación de la solución de la resina con que esté confeccionado el producto en el agua del producto, con lo cual cambio la proporción de resina-agua, y si cambio eso va a tardar más la membrana en formarse. Con lo cual eso me puede ocurrir después algún otro problema. Entonces, en función de eso, esos serían, digamos, como los dos, si se quieren, tips importantes a tener en cuenta a la hora de decidir, según el tipo de obra y en las condiciones de exposición que vaya a estar la obra, cuál de los dos tipos de membrana de curado son más aptas para utilizarse. En condiciones estándares, digo estándares, temperatura del orden de 20 grados, con una buena cantidad de humedad y vientos relativamente bajos, cualquiera de las dos
van a funcionar exactamente de la misma manera, salvando el caso de cuál es el momento más indicado de colocar una u otra. Pero las dos, desde el punto de vista funcional como membrana de curado, van a funcionar exactamente igual. En un lugar donde la humedad relativa sea, sobre todo la humedad relativa sea muy baja, o el viento sea muy alto y pasa a ser más apto la membrana de curado base solvente que la base agua. Eso es como una regla, si se quiere, media general, como para ir orientándose inicialmente hacia qué tipo de solución uno buscar como membrana de curado. Finalmente, digamos, hay que tener en cuenta que como uno lo que está formando es una lámina, digamos, es como armar una lámina de, poner una lámina de papel encima de otra cosa. Bueno, obviamente que hay que tener mucho cuidado en el tránsito o cualquier otra circulación de cualquier cosa por encima de esa lámina. O sea, lo ideal es que nadie la pise la lámina. O sea, empiezan a circular camiones, autos por arriba del pavimento con la membrana recién puesta y lo más probable es que la vayan a romper toda y entonces es como no haber puesto ninguna membrana de curado. Si el proceso de colocación de la membrana uno lo hace en dos pasadas, digamos, lo ideal sería que la segunda pasada se ponga cuando ya la primera esté un poco viscosa. Y uno se da cuenta que está viscosa porque cuando toca el tacto la superficie del hormigón, empieza ya a ver que se ha ido formando esa lámina o membrana. Y ahí es el momento de pasar la segunda mano. Esto es más que nada, a ver, estos son los tiempos mínimos de curado que exige el reglamento CIRSOC según el tipo según la edad de diseño del hormigón, el tipo de cemento y la categoría de ese cemento. Pero básicamente, fíjense ustedes que esto lo puse no tanto para recordarles cuántos son los tiempos mínimos de curado de un hormigón según reglamento, sino para que vean que la vida útil de la membrana está más o menos relacionada con los tiempos mínimos de curado que se necesita para los distintos tipos de hormigones. Fíjense ustedes que si el hormigón está diseñado con una resistencia característica 28 días, si el cemento es un CP40 o 50, casi para cualquiera de los cementos estamos hablando de 5 días, y si estamos hablando de un CP30, de un ARI a 7 días, están 3 días, o sea, estamos hablando de 7 días para abajo, entre 3 y 7 días. Obviamente esto es a temperaturas mayores de 10 grados. Hay que tener en cuenta que el mismo reglamento lo que menciona es que si estoy entre 5 y 10 como temperatura media del aire, voy a tener que agregar un día más de curado, un día más de curado, y si además de el hormigón se especifica no solo por resistencia, sino también por durabilidad, y en los criterios de durabilidad entran el criterio de ataque por sustancias químicas o por cloruros, hay que agregar a estos tiempos mínimos 3 días más. Pero básicamente la idea del gráfico es no recordarle los tiempos mínimos de curado de las estructuras según el reglamento, sino es mostrarles que la vida útil de una membrana de curado es compatible con los tiempos mínimos de curado que existen en los reglamentos. O sea, no solo cumple con una norma, en el caso nuestro, una norma IRAM, sino además también ayuda a cumplir con los requisitos del reglamento. Finalmente, mostrarles un poco las distintas soluciones que ofrecemos nosotros, y para eso los dividí a estas soluciones en dos grupos. El primer grupo, que son los que cumplen con la norma nuestra IRAM, la 1675, que es equivalente a la STM 309, que es estrictamente la norma que establece los requisitos
para compuestos químicos de curado. Y ahí en esos, bueno, básicamente están las dos familias de membrana de curado que les mencioné. Está el Curacen LU, que es con membrana de curado emulsionada en agua, y el Curacen S, que es la membrana en solvente. Adicionalmente, no en el caso de Irán, porque Irán no tiene esa norma, pero sí en el caso de la norma STM, o sea, la norma americana, agrega otra norma, aparte de la 309, que es la 1315, que en realidad habla de una familia de productos que son, no diría complementarias, pero que corren medio en paralelo con las membranas líquidas, y que son los compuestos que forman una membrana líquida pero que tienen, digamos, propiedades especiales para curar y sellar el hormigón. Básicamente lo que hacen no es formar una membrana de curado con el concepto de la IRAN 1675, sino que lo que hacen es sellar la superficie del hormigón. Y como tal, lo que están haciendo es una cosa similar a lo que hacen las membranas de curado. Se interponen entre el medio ambiente y el interior de la masa del hormigón y evita o reduce la evaporación de agua de ese hormigón. Este tipo de soluciones, al igual que en las membranas de curado, existen, digamos, como dos familias, una base agua y otra base solvente. Normalmente este tipo de soluciones son eficientes y son aptas cuando estamos hablando de sellar una superficie con objeto de curarla, cuando estamos hablando en medio ambientes que son, digamos, más tranquilos, o sea, donde todos los factores que mencionábamos hasta ahora, temperatura ambiente, humedad, velocidad del viento, bueno, tengo la temperatura ambiente, tengo la humedad, no tengo el viento. Caso típico, un piso industrial construido dentro de un galpón. En general, ahí no tengo tanto problemas de viento, a menos que esté o toda la periferia del galpón abierta o tenga muchos portones abiertos que me puedan generar corrientes de aire, pero en general no tengo mayoritariamente problemas de circulación de aire, con lo cual uno de los factores que inciden en la tasa de evaporación desaparece. Y el otro tema es que, en general, todo, como los pisos industriales están terminados con algún tipo de recubrimiento, como puede ser un endurecedor natural, bueno, poner una membrana de curado después genera el conflicto típico de hay que sacar los restos de membrana y ese tipo de cosas que siempre es una discusión eterna. Estos, como justamente lo que hacen es no formar una membrana, sino sellar la superficie, bueno, sirven a los fines prácticos de curar el hormigón sin tener el problema o el inconveniente de estar haciendo un proceso de limpieza posterior. En el caso de un pavimento externo, que quede restos de membrana puede ser estéticamente no muy agradable, pero que con la circulación se va saliendo solo, o sea que no es un problema técnico, es un problema por ahí estético. En un piso industrial interior, por ahí el tema estético tiene un poco más de relevancia o de importancia, y entonces, bueno, este tipo de soluciones permite cumplir digamos, con el objetivo de curar el hormigón sin generar un problema adicional o complementario como puede ser el estético. Bueno, membrana de curado por hoy ha sido lo que tenía para contarles. Ahora sí, los invito a que el que desee abra el micrófono y bueno, me hagan las consultas o preguntas que les haya generado o que hayan tenido como para ver cómo los puedo ayudar. Hola Pablo, Lo- buenas tardes, ¿me escuchás? Escucho. Agustín Duff desde Campana. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás?
Bien, bien, tanto tiempo. Yo no tengo consulta, simplemente agradecerte porque esta es una de las pocas veces que pude estar participando de tus charlas. Así Está que te bien. agradezco a vos y No, transmitirle mi agradecimiento a Leonardo. está bien, igual gracias a vos por participar. O sea, a ver, lo importante es poder participar. Lo otro, bueno, después tengo el clásico chivo que paso y que, bueno, les cuento, contarles a todos que la charla, aparte de grabarla, después la subimos a nuestro canal de YouTube. Así Sí, que ahí están subidas todas las charlas que hemos estado dando. Así que, bueno, el que no pudo por algún motivo, yo sé que, bueno, a veces por temas de trabajo a todos se nos complica a veces estar en este tipo de reuniones. Bueno, entonces el canal de YouTube es un buen lugar como para decir, bueno, a ver, vamos a ver qué dijeron y a ver qué puedo sacar del limpio. perfecto. Muchas gracias. No, Muchas gracias. gracias a vos, Agustín. Fuerte abrazo. Chao, querido. Chao, hasta luego. Hola Leo, ¿cómo andás, Pablo? ¿Qué haces, Héctor Héctor? habla. Héctor, Bien, querido. una sola pregunta. Una, ¿Para cuándo el Puracén S? ya está, ya está. ¿Ya está ya? Vamos todavía, vamos Leo. Che, acá estamos en zona crítica. Bueno, sé que ustedes... Espera, que te muteaste, Héctor. Bueno, se Se me fue. coló siempre está en medio. Dale, esperamos respuesta nada más de esa. Dale, no hay problema. Siempre espectacular la charla suya, una masterclass digna de la uva. Sí, pero no estoy en la UBA, así que no. Sí, pero bueno. Gracias, Pablo. Bueno, aparte de elogios, ¿alguna consulta? Porque me gustan los elogios, pero prefiero las consultas. Si puedo ayudar, siempre prefiero más que los elogios. Hola Pablo, ¿cómo te va? Araceli del Dorado te saluda. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi consulta es, porque no me quedó claro si necesariamente se tiene que colocar una sola vez el curador superficial o tiene que ser dos veces, esperando que la primera capa quede de forma viscosa y bueno, que esté bien repartida por todos lados. ¿Tiene que ser dos veces o con una sola estaría bien? Mira, la primera cosa es, primero es asegurarse, más allá de si lo hacemos en una vez o en dos veces, es que la cantidad de, digamos, de membrana por unidad de superficie sea la recomendada. O sea, asegurar que si no sé, si tengo que poner 200 gramos, vayan 200 gramos en toda la superficie. Lo de las dos, o sea, primero eso es lo más importante y que de eso que yo estoy poniendo, como normalmente lo voy a poner por aspersión, asegurarse que lo que estoy colocando termine en la superficie del, digamos, del piso y no que se me vuele la mitad. Porque muchas veces un error habitual es, más allá de si lo pongo en una capa o en dos capas, es que yo digo, no, pero estoy poniendo, no sé, 200 gramos por metro cuadrado. Sí, pero lo estoy tirando desde 1 metro de altura y entonces al piso realmente no le llegan los 200, sino que le llega, no sé, la mitad, ponele. Con lo cual, ese es el primer, digamos, si tengo que fijar digamos, un itemizado de prioridades, primera es esa. La segunda es por qué dos capas es a veces más conveniente que la primera. Bueno, un poco derivado del primer concepto. Eh, si yo lo puedo aplicar en dos capas y encima en capas que están, digamos, una a 90 grados de la otra, me estoy asegurando que la cantidad de membrana de curado por metro cuadrado que tengo que poner, la termine poniendo. Eh, no hay una regla para decir es mejor una capa que dos. La de dos capas es a veces más conveniente en el sentido ese. Cuando yo
tengo un tema que se me vuela mucho y demás, bueno, las dos capas me asegura que termino poniendo la cantidad de material por metro cuadrado que tengo que poner. Ahora, con respecto al momento de aplicar la segunda capa, y lo ideal es que poner la segunda capa cuando ya la primera se empieza a formar. O sea, yo desde que tiro el líquido sobre la superficie, no hay una formación instantánea de la membrana. Tarda un tiempo en formarse. Entonces, si yo lo pongo muy rápido y al final es como haber puesto todo en una sola capa. Lo ideal es que y entonces lo que el segundo material que estoy poniendo por encima del primero va a hacer que lo que puse primero se demore en formarse. Entonces por eso uno dice, bueno, si lo vamos a poner en dos capas, que la segunda se ponga cuando ya empiezo a ver que está un poco pegajoso la primera. Por eso es el motivo de decir, bueno, ¿y cuándo es el mejor momento para aplicar la segunda capa? Pero volviendo un poco para resumir, lo más importante es poner la cantidad por metro cuadrado que se necesita para asegurar formar una capa. O una capa me refiero a una membrana. Y que sea parejo, sobre todo, y sobre todo que sea parejo. Porque esos son los errores más habituales. Si ahora lo ponemos en una o dos, y ahí depende también de la cancha, aparte de lo que te decía, de cuánto pierdo porque se me vuela y demás, también depende mucho de la cancha del tipo que está con la mochila o con lo que fuera, tirando la membrana de curado sobre la superficie. Si el tipo es cuidadoso, con una capa le tiene que alcanzar. ¿Por qué? Porque él mismo va viendo que, como está pigmentado de blanco, va viendo que la superficie le va quedando pintada de blanco. Si la superficie le quedó pintada de blanco y puso la cantidad que es la dosis recomendable por metro cuadrado, con una capa puede funcionar perfectamente bien. O sea, no es que es obligación poner dos capas. Lo de la segunda capa es justamente para cubrirse de todos los potenciales errores que puedan haber de aplicar una sola de manera incompleta. De acuerdo, me quedó clarísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna preguntita más? ¿Va a enviar el PDF de esto, de la charla? ¿Cómo? ¿Van a enviar el PDF de esta charla, la presentación? No, lo que hacemos es subirla Subirlo a YouTube. al canal de YouTube. Así que yo supongo que, digamos, no te digo que ahora en los próximos 10 minutos, pero en un par de días ya está subida al canal. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más, no hay más preguntas, me queda, bueno, dos cositas. Ya lo dije, pero lo repito, o tres. La charla la pueden ver en el canal nuestro de YouTube. Los esperamos, o recuerden que estas charlas las repetimos o damos una charla todos los meses, tercer jueves de cada mes, así que lo esperamos creo que es 21 de septiembre la próxima. Festejamos la primavera todos juntos. Y bueno, agradecerles haber participado y bueno, los espero en la próxima charla de Legatec y la construcción. Que tengan todos buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Hola. Hola. Sí, disculpa, Pablo. Te hago una consulta acá, José de Tierra del Fuego. ¿El producto tiene algún punto de congelamiento? A ver, el base agua, obviamente que sí, porque parte de la composición química del material es agua. Así que se va a congelar a menor temperatura que si fuera agua pura, pero se termina congelando. El base solvente, el punto de congelación es mucho más bajo que el del agua, con lo cual no tiene problema. Normalmente igual
Igualmente siempre, a ver, desde el punto de vista de almacenamiento, como cualquier producto, siempre es recomendable tenerlo por encima de 0, ¿no? O sea, si estás en Tierra del Fuego, sacalo a la cancha cuando lo vas a usar, no lo tengas un mes al aire libre, sobre todo en invierno, ¿no? Ujú. Buenísimo. Ahí estaría Pablo. Dale. Así que bueno. Bueno, listo. Nos vemos en la próxima entonces. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.